Qué gusto me da volver a encontrarme contigo en otro episodio de nuestro podcast Punto y Seguido, donde tú decides cuándo colocar el punto y final. Me es realmente algo de bastante emoción y quizás lo puedas notar incluso en mi voz. No sé, siento un poco de entusiasmo también, de quizás ansiedad de, oye, tenía bastante rato que no aparecía por aquí, que no había podido lograr conseguir el tiempo para grabar los nuevos episodios, pero eso no quería decir que mi mente no estuviese cargada de ideas, de nuevos temas, que pues como todo en la vida, cada vez que vamos experimentando nuevas situaciones, conociendo a más personas, conociendo nuevas personalidades, conociendo más a las personas, pues eso significa que hay que dar la bienvenida a nuevos puntos de vista, los cuales también nos hacen a nosotros replantearnos nuestras creencias y conocernos a un nuevo nivel, en una nueva faceta. Y pues realmente eso es lo que ha estado ocurriendo estos últimos meses en mi vida, y me contenta muchísimo porque soy una persona que me considero que me gusta estar en constante actividad, en constante crecimiento. No suelo quedarme estacionada por mucho tiempo en una actividad monótona o rutinaria, diría, porque realmente sí hay pasos, o digamos hay hábitos, ese sería el nombre, hay hábitos que nosotros constantemente vamos a estar realizando de manera incluso a veces inconsciente, que pues yo invitaría a que realmente nos hagamos muy conscientes de esos hábitos, porque allí es donde está la clave para transformar nuestras vidas. Porque cuando tenemos claro lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, es cuando conseguimos el secreto para hacer la fórmula ideal y obtener esos objetivos, más allá de resultados, porque quizás resultados pueda parecer como, lo que ocurra perfecto, pero cuando tú tienes determinado lo que quieres que pase en tu vida, créeme que vas a conseguir alinear todos esos hábitos, todas esas conductas, tu forma de pensar, para que eso se transforme en una realidad. Entonces, sí, en efecto, estos meses han sido bastante transformadores para mí y me contenta tener este espacio que ya tiene algunos meses desde que lo inicié, para poder entonces, digamos, compartirte un poco de eso, porque si has llegado a este lugar, a este podcast, a esta cuenta, pues significa que eso ha ocurrido gracias a tu búsqueda de hacer algo que te permita experimentar la vida que tú deseas, porque realmente ese es el propósito de todo el contenido que comparto, incluso no solo aquí en el podcast, sino también en mis distintas redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, incluso TikTok. TikTok sí, para mí es una cuenta un poco disruptiva si lo vemos desde el ángulo comparativo con lo que transmito en el resto de mis otras redes sociales, pero también forma parte de mí. También es otra faceta, quizás mi faceta más creativa, más libre, en sentido de que me permito hacerles saber a quienes me siguen, a quienes están allí atentos a compartir también mi contenido, de decirle, oye, yo también soy como tú, también hay cosas que me han ocurrido que quizás no han sido las ideales, porque también puede pasar, o al menos a mí me pasaba, que quizás pensaba que estas personas que se dedican a lo que hoy yo me estoy dedicando, a la transformación de las experiencias, no solamente en el ámbito laboral, sino también a nivel personal, a lo que es aprender a comunicarse, a lo que es el tema de la programación neurolingüística, mentoría, coaching, pues como que quizás sus vidas habían sido sumamente perfectas, o que todo había estado a su favor, y eso les favorecía en sentido de seguir
aprendiendo más y que quizás no tenían esas vicisitudes que el común denominador o cualquier mortal podría estar suscitándole. Sin embargo, es todo lo contrario. Para mí es bastante, significativo, es bastante inspirador el poder saber la historia, por ejemplo, de Anthony Robbins, quien con todo lo que estuvo en su contra, con todo lo que, su relación con su madre pudo haber afectado el transcurso de su vida, las decisiones que tomó, fue todo lo contrario y ha permitido por más de 40 años transformar la vida de muchas personas a nivel mundial y todavía lo sigue haciendo. Y al escucharlo tú percibes no solo el talento que tiene para comunicarte aquello que justo era como lo que necesitabas oír, sino también la pasión por lo que hace, porque es auténtico y eso tú lo percibes de antemano. Entonces, justamente, si me permito abrir un poco más con ustedes o contigo que me estás oyendo, pues sí, efectivamente cuando has vivido ciertas situaciones en tu vida que quizás no han sido las que tú esperabas o las que pensaste que te iban a ocurrir, y ver cómo hiciste de ello algo magnífico, algo maravilloso, que lo pudiste gestionar de una forma no solo provechosa en el momento cuando ocurrió, sino que también te dio herramientas para tu futuro, para cuando quizás eso pudiese pasar, y también te permitiste flexibilizar tu manera, tu perspectiva bajo la cual lo analizaste y cómo hiciste de ese contexto algo aleccionador para ti. Pues tú empieza a crecer en ti esa necesidad de querer compartirlo con más personas que también pudieron haber estado en esa misma situación y tú poderles ayudar. Incluso recuerdo haber estado en un entrenamiento justamente de 5 días con Anthony Robbins de manera virtual, y era tanto el poder que había en las palabras que él nos emitía, todo lo que se experimentó en ese entrenamiento, que yo diría que a todos nos transformó de alguna forma, hasta distintos niveles, pero de alguna forma impactó en nosotros. Que recuerdo que luego de haber terminado uno de los entrenamientos, contacté a una chica que justo había visto su historia en Twitter. Había tenido una situación laboral bastante penosa, bastante lamentable, injusta si se quiere, y la contacté, le envié un correo y era una fuerza más grande de la que yo quizás había experimentado antiguamente o anterior a este entrenamiento, porque quizás sí lo quería hacer en otras situaciones con otras personas que también veía estaban pasando por un momento difícil, pero no me atreví a hacerlo. Sin embargo, luego de uno de estos entrenamientos, en uno de esos días, pues vi esa oportunidad de poder decirle algo a alguien que para nada me conocía, que nunca hubiese sabido de mi existencia, y decidí contactarla para darle un aliento, para decirle, oye, no estás sola, ¿sabes? Es algo que pudieses hacer, que sea algo que transforme tu vida a partir de este momento, lo que te está ocurriendo. Y sentí esa necesidad de querer compartirle mi apoyo y también el entusiasmo porque a pesar de todo lo que pudiésemos decir negativo estaba ocurriéndole, también yo veía mucho de su fortaleza y de su potencial y todo lo que podría hacer en función de esto. Y para mi sorpresa fue que ella vio el mensaje. Creo que se había hecho tendencia en Twitter esa situación que en este caso era su novio quien lo estaba comunicando por la red social para hacer como especie de una denuncia pública. Y ella me responde y me dice, bueno, me contó un poco más acerca de la situación y se sentía bastante contenta, a pesar de que no sabía que esto estaba ocurriendo en las redes sociales, que se estaba conociendo de su historia, pero pude percibir el
el apoyo que ella sintió, el respaldo que ella sintió al saber que habían personas interesadas en querer ayudarle. Y creo que esas son las situaciones que nosotros podemos hacer y que pudiésemos subestimar. Pero sí, hay algo que si no lo han estudiado o no saben, cuando tenemos este tipo de gestos de, yo diría, humanidad, de ser empático, de ayudar a alguien de una forma en que quizás no nos los habíamos planteado, en sentido de que no conoces a esa persona, de que no sabes qué otras cosas pudiesen estar ocurriendo, pero que si estás presenciando esa necesidad de ayuda de parte de ellos en ese instante y tú puedes hacer algo para contribuirle, liberas algo que se llama oxitocina. Y esto te genera un bienestar. Y en estos días estaba viendo un video de un chico que dice que no solamente es a ti, sino también a quien presencie este acto de bondad de tu parte hacia esta persona que lo necesite, el que esté como espectador de esto, pues también se carga de esa oxitocina, libera oxitocina, y eso pues contribuye también al bienestar de la persona, del individuo. Entonces imagínense el poder que tiene el tener este tipo de actos de bondad, y cuando nosotros vivimos en esa gratitud, porque hoy tú te encuentras con todas las herramientas, con salud, con toda la capacidad de poder hacer este tipo de actos por otras personas y transformar su vida, porque no sabes qué pudiese significar el hecho de que esta persona diga, oye, hay la excepción, quizás me ocurrió esto que no fue lo que yo quería, pero hay la excepción, y a partir de ello hacer algo increíble. Entonces, si puedes ser tú precursor de ello, te invitaría enormemente que lo hagas, porque quizás tú puedas subestimar. Aquí pudiésemos hablar un poco del síndrome del impostor, pero no es el énfasis que quiero hacer llegarte a través de este podcast, sino de lo que puedes hacer tú, que quizás pudieses decir o minimizar como que es algo insignificante o es mínimo, pero que puedas ayudar a alguien enormemente. Y también, de alguna manera, fue lo que yo experimenté a través de mi mentor, el primero de mis mentores que realmente lo hizo desde, digamos, quizás la palabra pudiese ser bondad. Se sintió identificado mucho con mi historia, además también con la historia propia de él, y fue bastante aleccionador ver de parte de mi mentor todo lo que pudo compartirme, todo lo que estuvo allí. No digamos, porque a veces creemos que quizás el mentor te va a dar palmaditas en la espalda y te va a decir, oye, no, tranquila, no pasa nada, es que sí, las personas son, qué sé yo, estaban en contra tuya y sí, son malvados y querían hacerte daño. También el mentor te puede decir o digamos, te puede hacer ver de que a veces reaccionamos en función de nuestra perspectiva y de lo que nosotros creemos que es malo, pero no necesariamente la otra persona lo está haciendo con esa intención. O sea, el tema de la comunicación, diría yo. Y te hace ver la vida, romper tus paradigmas y reconocer de que no es el entorno el que te está haciendo víctima de algo, sino que eres víctima de tus propios pensamientos. Y luchar contra esa creencia a veces puede ser bastante complejo, pero no quiere decir que sea imposible, porque también paso a paso vas aprendiendo a gestionarlo y a comprenderlo y decir, oye, antes de hablar déjame pensar muy bien lo que te voy a decir, cómo lo voy a decir, porque forma parte del respeto y del reconocimiento de que, bueno, todos tenemos situaciones particulares y hemos vivido experiencias que forman la manera en cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos. Pero el punto que estaba diciendo es de que esto te lo permite hacer saber tu mentor, y tiene la palabra exacta o la forma precisa de hacértelo saber, y que sí, a veces puedes luchar contra ese sentimiento de que, oye, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Pero estás en contra mía, si deberías de apoyarme.
de ser consecuente conmigo en función de que si me quieras ayudar y más bien me estás colocando en entredicho de que soy yo la persona del problema. Y cuando reaccionamos de esa forma, quizás a la defensiva estamos reaccionando y no estamos realmente escuchando el por qué esto que nos está planteando, y quizás nosotros estamos añadiéndole cosas que no son las que realmente nos está queriendo decir nuestro mentor, pero sí se genera. En síntesis, el punto es de que se genera esas incomodidades en ti porque empiezas a disociarte, empieza a generarse esa duda de que, oye, quizás lo que yo he estado creyendo por años no es así. Entonces, allí está el impacto que puede tener un mentor en tu vida, porque te puede permitir, como me decía también mi mentor, salir de esa cajita allí y no haciéndonos referencias de que, oye, tu mente es pequeñita, sino de que tus pensamientos puedes liberarlos y puedes liberarte en sentido de esa opresión que puedes estar teniendo por tus creencias de cómo deben ser las cosas, cuando pudieses permitirte variedad de opciones de pensamientos y de perspectivas para poder analizar una situación, un problema, una persona, algo en particular. Y eso te va a ayudar en consecuencia a tener más flexibilidad contigo mismo, no juzgarte, de entender que estás en un proceso de aprendizaje y de que van a ocurrir cosas que, bueno, que no porque sean diferentes quiere decir que sean negativas, sino todo lo contrario. Tú puedes hacer que sea lo más positivo posible de acuerdo a lo que vas a hacer con ese aprendizaje que te permitieron obtener. Entonces, por eso es que el ser mentor, el poder ayudar a otras personas cuando la persona también está en disposición de ser ayudada, ha sido de las experiencias más magníficas que yo he podido experimentar, y creo que de las que más llevo allí muy de cerca en mi corazón, porque también estuve en esa situación donde buscaba, aunque no lo sabía, buscaba tener este mentor, y pues por decisiones, por cuestiones en que, digamos, lo hice quizás inconscientemente, pero llegué a tener a mi mentor, y a partir de allí pues mi vida dio un giro de 180 grados y el día de hoy lo sigo agradeciendo. Y por eso es que hago tanto énfasis en conseguir o en tener un mentor, que no necesariamente pues tiene que ser una persona que esté allí quizás con sesiones cada cierto tiempo. También lo puedes tener de libros. Por ejemplo, hay uno que yo te recomiendo muchísimo si estás iniciando con esto al desarrollo personal, de programación neurolingüística, y es el libro justamente de Anthony Robbins, Despertando el Gigante Interior. Es uno que creo que te permite de una manera fácil, sencilla y a través de la propia experiencia que Anthony te va comentando, narrando a medida que se desarrolla el libro, donde te puedes ver también bajo esa misma óptica y ver que esto debería de ser impartido o debería de ser una materia en todos los grados académicos, desde preescolar hasta la universidad, porque es importante para la persona también desarrollar esta área a nivel del ser, ¿ok? Y esto también lo estaba comentando recientemente con un conocido en Argentina, y me dice, oye, sí, de verdad que esto para mí ha sido fundamental. Incluso muchas personas que están trabajando hasta con, ahora que está muy de moda el tema del ser trading, hacer trading, y pues todos en distintas áreas, en distintas carreras o en distintas profesiones están integrando la parte humana, la parte de la conciencia del ser, básicamente, en función a lo que te dedicas, porque es fundamental. De allí nace el servicio que tú vas a dar, cómo lo vas a prestar y de qué forma vas a hacer que eso sea útil para todos. Entonces, de verdad siento bastante liberador poderte compartir un poco más, quizás ya no como, o en este episodio, no de una enseñanza, una lección o una reflexión de un tema técnico, sino de algo ya que va muy de cerca con quienes
Ana Winitsky. Y bueno, sí, esta soy yo. Soy así como tú también, como te puedes haber sentido tú en algún momento, también me he sentido yo. Y no por coincidencias estamos hoy conociéndonos, tú escuchándome y yo haciendo este podcast. Y de verdad te agradezco muchísimo que te hayas permitido estos minutos compartirlos conmigo. Y te agradezco que adicionalmente te permitas este crecimiento para ti. Tu yo del futuro te lo va a agradecer, créeme. Créeme porque así ha sido para mí. Y sé que para ti también lo será. Estás en el camino indicado, estás tomando acción, que es lo importante. Y para ello no hay más resultado, no hay más efecto posible o distinto al de conseguir lo que te has planteado. Y mientras mejor forma le des a eso que estás buscando, mientras más puedas diseñarlo a medida y con el mayor detalle, créeme que todo lo que hagas va a traerte ese éxito. Así que me despido de ti. Te agradezco nuevamente estos minutos juntos y te invito a que me consigas en el próximo episodio. Un abrazo.